Buenos días, estamos reunidos en la presentación de la investigación Acercamiento de los museos a las comunidades salvadoreñas en el contexto de la pandemia COVID-19, Museos Más Cerca, fase 2. Les damos la bienvenida a la Universidad Tecnológica de El Salvador. Saludamos a las autoridades de ICOM, Consejo Internacional de Museos, y saludamos al arquitecto Rafael Alas, presidente del Consejo Internacional de Museos en El Salvador, ICOM El Salvador. También a las autoridades académicas, a la doctora Noris Isabel López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social, a la doctora Camila Calles Minero, directora de Investigaciones, y también a los investigadores. Igualmente, saludamos a la comunidad de UTED que nos acompañan, tanto presencial como en nuestra plataforma de YouTube en la transmisión en vivo. La pandemia COVID-19 tuvo un gran impacto en las economías culturales. En El Salvador, los espacios culturales y particularmente los museos, por su carácter expositivo, se vieron afectados en su relación con las comunidades. En el contexto de esta problemática, se realizó este proyecto de investigación entre 2022 y 2023, el cual fue posible gracias al apoyo internacional y la creación de alianzas estratégicas para construir y otorgar una serie de maletas didácticas a diferentes museos del país con el fin de acercarlos a la comunidad y a nuevos pueblos. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Noris López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social, quien nos brindará las palabras de apertura al evento. Bien, muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por su presencia esta mañana. Quiero comenzar saludando de manera muy especial al arquitecto Rafael Alas Vázquez, que es el presidente de ICOM El Salvador. También, por supuesto, a las autoridades de la institución, a la doctora Camila Calles Minero, directora de investigaciones, al doctor Julio Martínez, que es el director de la Escuela de Antropología, así como por supuesto también a los investigadores que esta mañana estarán compartiendo su trabajo con nosotros, la maestra Melissa Campos, el licenciado Leonardo Regalado, por supuesto a los investigadores y colegas de la Dirección de Investigaciones. Esta mañana precisamente estamos compartiendo con la comunidad académica los resultados de la investigación Acercamiento de los museos a las comunidades salvadoreñas en el contexto de la pandemia COVID-19, Museos Más Cerca, y también pues a estos proyectos de mediación cultural. Para nosotros en la Universidad Tecnológica este proyecto es de especial relevancia, ya que contamos con las carreras de antropología, así como también nuestro museo universitario, y por ende es de suma pertinencia abordar estas temáticas con nuestra comunidad. Por otra parte, sabemos la presión que supuso para los museos la pandemia COVID-19. Algunos se vieron forzados pues a cerrar sus puertas y por ello buscar otras alternativas de cómo llegar a la población fueron muy importantes. Por otra parte, dentro del quehacer universitario, la internacionalización también se ha vuelto una actividad importante, ya que nos permite compartir con otras instituciones alrededor del mundo, con otros especialistas, y es así como nosotros pudimos ser parte de este importante proyecto de ICOM y vincularnos con instituciones de Bélgica y también de otros países de América Latina. Así que quiero felicitar en este sentido a la maestra Melissa Campos y al licenciado Leonardo Regalado por la visión que tuvieron
tanto en incorporarse pues a esta temática como también en la innovación que han ellos con su esfuerzo permitido en este tema tan importante como es los museos. Quisiera pues resaltar también el interés especial y la oportunidad que tuvimos gracias al ICOM de albergar en esta casa de estudio algunas de las actividades previas, ¿verdad? Desde su organización hasta ya, digamos, los frutos de algunos de estos museos, porque también se tuvo la oportunidad de colaborar con la impresión 3D a través de nuestro laboratorio 3D Lab, que por cierto es el único Fab Lab del país, Fab Lab universitario. Existen otros, pero sí es el Fab Lab universitario de El Salvador. Así que gracias entonces y felicitaciones acá a la investigadora y al licenciado Leonardo Regalado por el esfuerzo realizado y por supuesto también al ICOM que nos ha vinculado, ¿verdad? Nos hemos permitido trabajar de forma conjunta y como El Salvador con ICOM Internacional. Así que muchísimas gracias a todos y espero que junto con el documento que se ha producido para esta actividad, este fascículo que es de lectura más rápida para los estudiantes, puedan ustedes conocer de mejor manera en qué consiste pues esta importante iniciativa. Buenos días a todos y les pido entonces, jóvenes, toda su atención, que sigan con detenimiento las presentaciones que vamos a escuchar. Buen día. Agradecemos las palabras de la vicerrectora de Investigación y Proyección Social. Nos acompaña ahora el arquitecto Rafael Alas, presidente de ICOM El Salvador. Le invitamos a acompañarnos para que nos brinde sus palabras. Muy buenos días, autoridades de la Universidad Tecnológica de El Salvador, investigadores, docentes, estudiantes. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de ICOM El Salvador. Me permito hacer una reseña del proyecto, cómo fue que nació. Como ya lo mencionaba la doctora López.
Muchas gracias por sus palabras en representación de ICOM, arquitecto Rafael Alas. Y para conocer a los profesionales que desarrollaron la investigación, acercamiento de los museos a las comunidades salvadoreñas en el contexto de la pandemia COVID-19, Museos Más Cerca, segunda fase, leeremos un poco sobre sus hojas de vida. Empezamos con la licenciada Melissa Campos. Ella es licenciada en Antropología por la Universidad Tecnológica de El Salvador, magistra en Patrimonio Cultural y Territorio, con énfasis en conservación en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente es investigadora y catedrática en UTEC, es miembro fundador y de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Museos para El Salvador, ICOM El Salvador. Al presente se desempeña como representante de la Alianza Regional para América Latina y el Caribe en la Junta Académica y de Programación del Centro Internacional de Investigación e Intercambio de Museos del ICOM y la Universidad de Shanghái en China, secretaria de la Alianza Regional del ICOM Lab y miembro de la Junta Directiva del Comité Internacional de Sociomuseología del ICOM. Entre sus publicaciones recientes se encuentra El urbanismo táctico como elemento de transformación ciudadana, Caso Calle Arce, San Salvador, El Salvador, grupos vulnerables y uso de espacios públicos en el Centro Histórico de San Salvador, modelo de e-turismo cultural, aplicando tecnología en learning, georreferencia, visitas virtuales y realidad aumentada para dispositivos móviles. También tenemos la biografía, la hoja de vida del licenciado Leonardo Regalado. Nació en San Salvador en 1972, es arqueólogo graduado de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Desde 1994 se ha desempeñado como museógrafo en la Dirección de Museos del Consejo para la Cultura y el Arte, con Cultura. Fue parte del equipo gestor del Museo Universitario de Antropología de la UTEP en 2004. Desde 2006 a 2019 se desempeñó como museógrafo y conservador de esta institución. Desde 2016 ha sido miembro de equipos de investigación y rescate arqueológico en sitios como Ciudad Vieja, Joya de Serén, San Andrés, entre otros. En 2022 y 2023 formó parte del proyecto de ICOM, Acercamiento de los Museos a las Comunidades Salvadoreñas en el contexto de la pandemia COVID-19, Museos Más Cerca, fase 2. Actualmente es arqueólogo e investigador independiente. Iniciamos así la presentación de la investigación, invitando a nuestros ponentes e investigadores a la tarima. Les recordamos a los asistentes y a quienes nos sintonizan en línea que al final tendremos un espacio para preguntas que nuestros ponentes responderán con mucho gusto. Muchísimas gracias. Buenos días, estimadas autoridades de la Universidad Tecnológica de El Salvador, autoridades de otras universidades que nos acompañan, docentes, sobre todo estudiantes. Esta investigación es para todos, para la comunidad, pero especialmente para nuestra comunidad educativa en este momento. Empezamos con un discurso que todos conocemos, no es para nadie desconocida, la misión y la visión de nuestra universidad. Cada ciclo, los docentes nos encargamos de repetírselos a ustedes al inicio del ciclo, ¿verdad? Y ahora quiero traer a cuenta la misión de nuestra universidad, que resalto algunos aspectos, porque eso ya se lo deben de saber muy de memoria, pero me gustaría resaltar algunos aspectos, como que esta universidad existe para brindar a amplios sectores poblacionales innovadores servicios educativos
promoviendo su capacidad crítica y su responsabilidad social, utilizando metodologías y recursos académicos apropiados, eso quiere decir dependiendo de cada situación, y recursos y el desarrollo institucionalmente de investigación pertinente, subrayado, y proyección social. Todo consecuente con su filosofía y su legado cultural. Un legado cultural que esta universidad, no está de más decirlo, soporta, revive, reactiva desde el uso de las instalaciones de esos edificios como en el que nos encontramos ahora. Si ustedes que vienen presencialmente a la universidad, verán a veces los recorridos por la ciudad y personas deteniéndose ante estos edificios porque tienen un valor histórico, porque la universidad ha rescatado estos valores y los ha vuelto a su funcionalidad. También contamos con el espacio del Museo Universitario, como ya nos lo decía nuestra vicerrectora de Investigación y Proyección Social, y también tenemos otra forma de soportar este legado cultural y la importancia y la relevancia que se le da desde esa universidad. Eso es a través de líneas de investigación puntuales en áreas de conocimiento desde las humanidades, de las ciencias sociales, y en esa investigación puntualmente le hemos apuntado a las líneas de investigación de patrimonio cultural y de la innovación social. Estas investigaciones, como la que ahora estamos presentando, no son nuevas, no son recientes, de reciente aparición en nuestra universidad. Tenemos una gran trayectoria de investigación con la creación de una dirección específicamente como una universidad que crea una oficina específica para esta labor importante de la educación superior, la investigación, uno de los pilares de las columnas que todo profesional debe manejar y que todos manejamos aquí de alguna manera. Estas investigaciones, todas las investigaciones que se hacen en la universidad y que se presentan desde el principio de los tiempos, desde que se originó esta oficina hasta las que estamos presentando ahora, y todavía algunas que no se han presentado, pero que se presentarán a lo largo del año, están habilitadas en el repositorio de la universidad, que están bajo el sistema bibliotecario, al que ustedes, bueno, y toda la comunidad también que nos está viendo, también de las redes, del canal de YouTube de la universidad, pueden acceder a esos contenidos, a estos resultados de las investigaciones para una consulta de datos fiables, útiles, replicables y usables, por ende. Así que visiten el repositorio de la universidad, consulten las investigaciones, son investigaciones hechas en nuestro contexto nacional y por ende los datos que recogemos en nuestras investigaciones sirven y los podemos agarrar y transformar en diferentes análisis. Por ello, por este compromiso que tenemos, y como ya también lo dijeron las personas que me precedieron, las autoridades que me precedieron de la universidad y del Consejo Internacional de Museos, la universidad, desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y de la Dirección de Investigaciones, pues no dudó en sumarse a este proyecto. Además, también como vieron en el resumen de la hoja de vida, su servidora actúa como parte, miembro de esa asociación, y también de ahí la importancia de formar redes, crear redes profesionales, participar, agremiarse y en un momento de oportunidad aplicar todas esas competencias, los conocimientos, las habilidades que adquirimos en este espacio de formación superior en el que nos encontramos. Ya lo decía el presidente de ICOM El Salvador, Rafael, el arquitecto Rafael Alas. Este es un proyecto que nace a partir de una convocatoria mundial que hace el Consejo Internacional de Museos para países que necesiten ayuda financiera para desarrollar proyectos en tiempos de crisis. Tiene dos tipos de convocatoria y esta es una ante la crisis. Los museos en situaciones culturales necesitan ayuda. Ellos crean esa convocatoria, el ICOM El Salvador participa, se hace una alianza con el ICOM Bélgica y pues ya ha avanzado la idea de proyecto, se llama a la Universidad Tecnológica y por supuesto que nos sumamos en este proyecto que va a ser de trascendencia y pertinencia para nuestras comunidades.
y además 11 museos también, porque son 10 en la literatura, porque uno, bueno, ya lo vamos a contar más adelante en los resultados, en el proceso, pues no todos terminaron. Ese es un pequeño resumen de las dos fases de esta investigación. El proyecto en sí mismo estaba pensado para una sola fase. El desarrollo de los fondos del Consejo Internacional de Museos están dados para un año. Sin embargo, las particularidades de nuestro contexto y de las formas en que se realizó el proyecto en El Salvador hizo que ese proyecto se extendiera durante un año más. Por ende, también la investigación pasa a tener una segunda fase y todavía podríamos hablar de una tercera fase que estamos desarrollando en este momento con la implementación por retrasos propios de la experiencia que tuvo ese proyecto. Y eso también nos sirve no solo para ver, no para verlo como un fracaso en la investigación, vamos a ver que esas formas también que se salen de lo planeado, también nos sirven para aprender y darle también fortaleza a próximas propuestas de proyectos. Cuando se plantea esta exposición en el aula, en la universidad, al interior de la universidad, sabemos que invitamos a clases y en esta ocasión afortunadamente, pues contamos con estudiantes de Sociología de la Comunicación. Me di a la tarea de preguntarle a su docente qué es la Sociología de la Comunicación, si solo trataba de medios de comunicación o si tenía que ver otra cosa. Él me dio su explicación resumida, condensada, y también consulté a mi jefa, a la directora de investigación, que también es experta en comunicación, y me dio también su aporte al concepto, un concepto que seguramente ustedes ya manejan y aplican, ¿verdad?, a lo largo de esta clase y este ciclo que está por culminar, pero yo también me di a la tarea de buscarlo en la red, una definición por excelencia de la sociología de la comunicación que nos dice que se trata del estudio de los medios de comunicación examinando cómo un mismo mensaje puede variar según el contexto cultural, social y económico de quien lo recibe. O sea, un mismo mensaje puede interpretarse de diferentes formas. Súper interesante, dando como resultado consecuencias y reacciones distintas sobre los individuos. Esta ciencia considera que es importante la comunicación dentro de las relaciones en la sociedad. Vital una asignatura como esa en comunicación, vital una asignatura como esa en estudios culturales, porque vemos que la interpretación es tan subjetiva, del mensaje es tan subjetiva como número de individuos habemos en el mundo. Y entonces, para enlazarlo, me gustaría traer a la práctica un par de ejemplos de nuestra realidad nacional. Yo también soy docente de realidad nacional y todo lo aterrizo a nuestra realidad, a nuestro contexto inmediato y reciente. Y este es uno de ellos. ¿Reconocen este edificio? ¿Sí? Muchos pasamos, quizás entramos a él o pasamos por ahí, pero es el ex edificio de la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, una arquitectura pues muy propia de su época, un interior también bastante tradicional, los acervos de este espacio, que son colecciones, las bibliotecas junto a los museos, las galerías, las pinacotecas, los archivos, son una forma extendida de los pilares del patrimonio cultural. O sea, son todos los pilares que soportan el patrimonio, y por eso el ejemplo de la biblioteca. Y vemos también cómo eso se transforma de una forma mediática a través de los medios de comunicación en lo que ahora conocemos como la BINAES. Probablemente también ya hayan visitado la BINAES, han sacado sus respectivas credenciales para ingresar, la han visitado. Pero lo particular de este ejemplo,
por lo que lo traigo a colación en esta presentación, es por el impacto del mensaje en los medios de comunicación que tuvo ese proyecto. Ha sido un éxito mediáticamente en la comunicación, la sociología de la comunicación, podríamos analizarlo desde ahí, que ha sido un éxito. La cobertura internacional que se le ha dado a cualquier persona del exterior que conoce a un salvadoreño probablemente nos va a preguntar por la BINAES como un gran ejemplo de estos proyectos que se gestan desde la actualidad. No voy a entrar en detalles del contenido, las formas en que se gestiona el espacio, pero centrémonos en los mensajes de los medios de comunicación y el recibimiento de las masas. Otro ejemplo de coyuntura y muy reciente, el Palacio Nacional, trending topic en X, ¿verdad? En la plataforma X en las últimas semanas, pero hasta ahí. No hay más cobertura mediática, la discusión se ha quedado entre los que estudiamos, queremos el patrimonio cultural, y discusiones en esa plataforma. Hemos visto imágenes como esta, muchos la atacan, otros la defienden. ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué argumentos? Para esto, para tener esa argumentación más clara, deberíamos tener más en cuenta los valores arquitectónicos, históricos, de memoria que nos dan estos espacios, porque no es solo la materialidad lo importante, sino es todo lo que nos cuenta esa materialidad. Pero vean que la cobertura mediática no ha sido la misma entre un ejemplo y el otro. Y por ahí empezamos a ver este contexto, todo este contexto de la industria cultural, ¿en qué contexto estamos los museos? ¿En qué contexto se desarrollan los museos? ¿Actúan? ¿A qué se tienen que enfrentar? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Hablemos ya, aterrizando en la institución museal. La institución museal en El Salvador, bueno, la trayectoria museológica en El Salvador es de las más tempranas en la región, solo después de unos países como México, por ejemplo. Y el museo, la primera sede de nuestro museo en El Salvador, del primer museo nacional en El Salvador, se da en la esquina que ahora hace el Palacio Nacional con la Catedral, donde se está creando la plaza universitaria, de ahí el nombre, porque ahí estaba la Universidad de El Salvador, ahí se crea la primera sede, pero ese era un museo de finales del siglo XIX, un museo, una institución adoptada de un modelo eurocéntrico en el que se trataba de crear identidad, una identidad nacional. También sirve la sociología y la comunicación, también sirve, ¿verdad?, para afianzar esos discursos políticos, me decía su docente. Y entonces el museo también sirve como una plataforma para esos discursos políticos de creación de identidad nacional. La nacionalidad de los países empezó en los museos. Pero a lo largo de los tiempos, esa institución ha evolucionado como cualquier ser vivo en una sociedad. Esa es otra vista para que vean aquí un poco la esquina del palacio. Y esta dinámica de transformación evolutiva ha permeado tanto en la comunidad internacional que el mismo Consejo Internacional de Museos adopta una nueva definición, redefine el concepto de museo, porque el museo deja de ser un espacio permanente, pero estático, a pasar a ser un espacio comunitario, en donde la comunidad juega un papel fundamental en la creación y en la interpretación de los discursos que se dan ahí, de las narrativas, porque ya vamos a ver por qué, porque se da un proceso de comunicación completo. Ya no se trata solo de mostrar y pues cada quien que salga con sus ideas, sino que se trata de un diálogo completo
entre lo que se presenta, lo que se media, vamos a hablar más adelante. Y entonces así, pues, los museos han pasado de ser esos espacios tradicionales, en el mejor de los casos, que albergaban colecciones, para convertirse en espacios interactivos y dinámicos, que buscan atraer a un público más amplio y diverso. Y cuando hablamos de interactividad, no solo hablamos del juego, del tocar, sino que también interactuar de diferentes formas. Y de ahí también la necesidad de tener una mente creativa, ¿verdad? Crítica también, objetiva. La aplicación de la comunicación en su máximo esplendor. Ese es un ejemplo. La foto es una foto reciente en el marco del Día Internacional de los Museos, que fue el pasado sábado 18 de mayo. Y este es un ejemplo de un Visitour que se organizó a partir del Museo de Arte de El Salvador. Se hace un circuito de 4 museos, 16 kilómetros recorridos en bicicleta, haciendo pausas en cada uno de los museos, en 4 museos. Y esa es otra forma de acercar a una comunidad deportiva. Probablemente no hay un museo deportivo hasta que inauguren el del Mágico, ¿verdad? Pero así puntualmente sobre deporte, creo que no lo hay, al menos en salas, ¿verdad? Hay temporales que hayan habido. Pero no un museo, y esa es una forma de llamar a una comunidad ciclista, tal vez no tan relacionada frecuentemente con esos espacios, y que llegan de esta forma al museo. La persuasión, ¿verdad? La persuasión en la comunicación, podríamos hablar. Hasta las últimas consultas del Observatorio Ciudadano de El Salvador Cómo Vamos, que era una plataforma que se encargaba de hacer una serie de consultas en varios ámbitos de la vida de las personas para estudiar cómo estaba la realidad de los salvadoreños. Las últimas consultas demostraban que los salvadoreños, bueno, por lo menos las personas del área metropolitana de San Salvador se encontraban bastante satisfechos con la oferta cultural que daban sus municipios. Pero al pasar al indicador puntual de que se habían visitado un museo en el último año, esos fueron los porcentajes de las respuestas, todos debajo del 15% de respuesta. Y esto solo superado por el resto, por personas que no habían ido al museo en el último año, y por espacios de recreación como los cines, las ferias y los sitios y monumentos. Valga decir aquí también que esta dinámica, la última, la de los monumentos, es una forma indirecta de consumir patrimonio. Tal vez no vamos directamente a este espacio por el monumento, pero por la dinámica que el monumento y el espacio público reúnen. Nos hace falta divulgar los significados de esos monumentos, pero también para conservarlos. Y entonces, en esa realidad, bajo ese contexto de la realidad, en 2020 nos llega la pandemia de la COVID-19 y los museos pues tienen que cerrar como todos los espacios abiertos al público en El Salvador, y esto pues llega a agudizar esa realidad que les mostraba de los indicadores de El Salvador Cómo Vamos, porque si ya visitaban poco los museos y con el cierre se planteaba una situación de crisis bastante fuerte, y por este proyecto viene a solventar esto o a pretender colaborar en beneficio de esa crisis. Pero ese fue el detonador. Durante ese momento los museos tuvieron que reinventarse, y ahí sí que les tocó ser disruptivos de una forma, a lo mejor saliendo de su zona de confort y atreviéndose a hacer actividades a las que no estaban acostumbrados o a las que no tenían necesidad de aplicar, porque pues la dinámica de los museos tradicionalmente es visitante, llega a un espacio, visita sala, da una vuelta y sale.
Pero este fue un momento en el que el museo tuvo que salir de esa dinámica y buscar otras formas para mantenerse vigentes. Valga el comercial que muchos usaron la realidad virtual que hace unos años habíamos adelantado en esa universidad en coordinación con el Instituto Técnico Centroamericano, el ITCA, FEPAD, en ese proyecto de visitas virtuales y realidad aumentada que hablaban anteriormente. Y hablemos de mediación. Mediación es una forma de la evolución de la educación en los museos que viene a ser como un resultante de la combinación de los objetivos principales del museo, o más tradicionales del museo, que son el conservar, educar, exhibir, difundir. Y si todo eso lo pasamos en el tiempo, lo adaptamos a nuestro tiempo, un tiempo actual, tenemos ya otros conceptos como la interpretación, la mediación. Ya no hablamos del museo como un espacio eminentemente educativo, sino que de mediación, ¿verdad? En el que todos construimos parte del discurso ahí. Entonces la mediación viene a ser en concepto este puente entre cualquiera de las acciones que establecen los profesionales de los museos para transmitir lo que quieren mostrar, lo que se ve y el valor intrínseco de cada objeto o de cada elemento que se quiere transmitir, el saber detrás. Cualquier acción que se haga en torno a esto de una forma alternativa a la acostumbrada exposición es una forma de mediación, siempre y cuando se aborde de una forma didáctica y tomando en cuenta a las comunidades a las que se emite. Se trata como una forma de facilitación, ¿verdad?, entre los contenidos y pues las comunidades. El planteamiento del problema reza en que existe poca investigación sobre las actividades de mediación de los museos o no se cuenta con los resultados de la investigación aplicada existente. Y eso pasa porque también no es que no exista esa práctica, a lo mejor en el saber, en la conciencia de la aplicación del término, no existía tal vez de esa forma consciente, pero sí se hacía de alguna forma. Y lo que pasa es que todos los esfuerzos de los profesionales en museos que trabajan día a día desde sus realidades para exponer sus contenidos, sus colecciones, sus valores a la sociedad, pasan de una forma momentánea, casi efímero, ¿verdad? Un esfuerzo que al retirar una exposición o una actividad se desvanece y no queda un registro. Y de eso se trataba, pues, esa investigación, de poder registrar más sistemáticamente las experiencias de mediaciones de las cajas, por lo menos, para tener ya también un antecedente como país, para de aquí en adelante continuar con esa práctica y la aplicación de este concepto. La puesta en práctica del concepto. Como es costumbre también en nuestra universidad, y también el Consejo Internacional de Museos, eso es curioso porque nuestra universidad lo adoptó antes que el Consejo Internacional de Museos, la apuesta por contribuir a la consecución de metas puntuales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Consejo Internacional de Museos lo adopta hasta el 2019 en la Conferencia General de Kioto y dicen sí, los museos también pueden sumar a la consecución de las metas de estos objetivos. En la dirección de investigaciones, nosotros lo hacíamos desde antes, ¿verdad? También, y buscamos que todas nuestras investigaciones apunten a esas metas para también volver y hacer real esa puesta en la realidad
de dar soluciones pertinentes a problemas reales de nuestra sociedad. Así pues, esta investigación apunta a la meta 4.5 del objetivo 4 de educación de calidad, al 11.4 de ciudades y comunidades sostenibles, sobre redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Cuando hablamos de los patrimonios mundiales, todo empieza por nuestra localidad. Entonces lo que está pasando a nuestro alrededor afecta y siempre pues, tendrá una incidencia en el marco global del patrimonio y lo que pasa en nuestras ciudades. Y el objetivo 17 de alianzas para lograr esos objetivos, le apuntamos a 3 metas aquí, a la 11.9 de aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo. Esto le corresponde pues gracias a la ayuda que recibimos del Consejo Internacional de Museos. A la 11.16, que es mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros. El conocimiento que no se usa por los museos que no sirven a la comunidad, pues no sirven para nada. Entonces, de eso se trata, de compartir todos esos conocimientos, las competencias que adquirimos y ponerlas al servicio de la sociedad. Y el 11.17, que es fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y la sociedad civil. Este proyecto puntualmente también reúne a empresas privadas, los museos privados, museos también nacionales, museos del Estado y la academia. Estamos representados. Los objetivos de esta investigación en el general tenemos analizar la implementación de proyectos de mediación cultural realizados entre el 2022 y 2023 en El Salvador. Y en los específicos, describir la mediación cultural en El Salvador, registrar la implementación de los proyectos museísticos y mediación cultural en El Salvador, y mostrar los resultados de los proyectos de mediación cultural en las comunidades. La metodología utilizada es con enfoque cualitativo, de método cualitativo con enfoque descriptivo y fenomenológico. Y pues para comprender la experiencia de los participantes, en este caso los museos, nos dimos a la tarea de hacer observación directa, entrevistas a profundidad, con guías semiestructuradas, con preguntas abiertas, y pues por supuesto también la indagación documental de las fuentes de información. Para después analizar todo eso. En tanto a la selección de estos museos, se preguntarán por qué 10, por qué 11. El fascículo menciona cuántos empezaron y menciona más un poco a profundidad de esto. Y es que en El Salvador, a la fecha, se tiene una noción de que existen al menos 51 museos abiertos en el país, de diferentes tamaños, ¿verdad? Y de diferentes también titularidades. Hubo un censo en el 2008, pero no se han actualizado los datos desde entonces, pero mediante monitoreos constantes que realiza el Consejo Internacional de Museos en El Salvador, se sabe que existen por lo menos 51. Y entonces se usaron los medios de comunicación nuevamente para llegar con esta convocatoria a todas las instituciones que quisieran participar en este proyecto. No teníamos un límite en el proyecto, no había un límite de decir solo hay cupo para N cantidad de museos, sino que más bien los recursos se iban a destinar de acuerdo al número de museos, instituciones interesadas en participar en este proyecto. Y así pues se crean también unos criterios para la selección de estos museos, que eran 3 básicamente, que estuvieran ubicados en el territorio salvadoreño, porque pues
también los momentos actuales nos llevan a poder estar en cualquier parte del mundo y pues desarrollarnos también en la virtualidad, en la digitalidad, y eso también es territorialidad de los museos, el territorio digital, pero que pues tuvieran una sede física en El Salvador, que contaran con experiencias educativas y que tuvieran sus colecciones debidamente documentadas o registradas. De las 14, se recibieron 14 solicitudes para este proyecto y solo se rechazó un solo museo porque era de reciente creación, no cumplía con 2 de los criterios, pero pues se le daba la oportunidad de poder participar en el proyecto sin pues, tener un resultado físico como los otros, pero también con la esperanza también de que sigan habiendo más espacios, sigan habiendo más museos y que en un futuro pues seamos más los que participamos en estos proyectos. Esta es una cronología sintetizada de lo que hicimos durante el proyecto, desde enero del 2022, cuando se presenta la propuesta y se ingresa la propuesta al Consejo Internacional de Museos para obtener los fondos, hasta que se acepta esa solicitud, ya avanzado el año 2022, y culminamos en diciembre por año calendario, culminamos en diciembre del 2022, la primera fase del proyecto, y continuamos en una segunda fase a partir de enero del 2023 hasta diciembre también, y todavía se continúa, como les digo, aún hay museos, por lo menos un par de museos que están en espera de los últimos detalles de la creación de esta caja, que es una particularidad también por la experiencia que fue la creación o la materialización de este proyecto. En ambos procesos, pues se ve también la necesidad de mediar esa comunicación directa entre, en la primera fase, los profesionales belgas que estaban liderando esa parte de la formación hacia los profesionales, y en la segunda, en la de la fabricación ya de las maletas, de los toolkits en sí mismos, y se requería de una persona con la experticia y la práctica en ese tipo de proyectos, y aquí es donde entra estratégicamente pues Leonardo Regalado. Estas son algunas imágenes de los eventos, de las actividades que se dieron en nuestra casa de estudios, que sirvió como sede para esos procesos de formación. Esta fue la primera, allá por junio del 2022. Y la siguiente, pues fue una más específica con cada uno. Esa fue, en la primera hablamos de una formación general, con formación práctica, teórica y práctica en general para todos los museos, y en la segunda capacitación se fue visitando uno a uno los museos y dando una retroalimentación densa para los proyectos que estaban adelantando cada uno de los museos, desde la óptica y la experiencia de los profesionales de Bélgica, que también son ampliamente conocidos por su experiencia de mediación en Europa. Como resultados de la segunda fase, tenemos que se observó una dificultad en la aplicación de las competencias de mediación cultural en los museos, debido a la escasez de profesionales con experiencia en mediación, y esto supone un reto importante para el acercamiento real de los museos y las comunidades. Hay voluntad, pero hay poca experiencia, poco tiempo también. En el texto se describe más como es la realidad de muchos de los museos en nuestro país, con pocos profesionales que se dedican desde la parte técnica hasta la parte administrativa de los museos, y esto pues va reduciendo también pues
este tiempo que tienen para dedicarle al proceso creativo, ¿verdad? Que tiene todo un proyecto de mediación. La implementación de esas maletas didácticas, salvo a 2 excepciones que mencionaré, fueron el Museo de Arte, Marte, también por la trayectoria, también la práctica que tenían en la mediación, y el Museo Regional de Oriente. Fueron los únicos 2 museos que sacaron el proyecto durante la primera fase, como era lo planificado. Ambos museos con diferentes realidades, pero ambos con amplia experiencia en mediación. Entonces tenían el concepto, la práctica fresca, y lo hicieron de esta manera. El de ahí, que es fundamental también tomar en cuenta esos tiempos que se llevan en crear esos proyectos. Son inversiones importantes del recurso profesional, temporal también, y el momento en el que se van a implementar. Pasó que en la fase 2, cuando estábamos fabricando se estaban fabricando las cajas y entregando, ya era pasado, estábamos avanzados el segundo semestre del 2022, y por tanto los museos que se sirven de las comunidades aledañas y principalmente de las escuelas, pues ya no tenían oportunidad de presentar o de poner en práctica esas cajas, porque el año escolar estaba por terminar. Por eso es que la implementación se está llevando hasta este año, principalmente. Y por eso hay que tomar en cuenta estos momentos para integrarlos pues en la planificación. El esfuerzo y la dedicación de los profesionales de los museos que participaron en este proyecto demostraron la necesidad de establecer redes, el objetivo 17 del que estamos hablando, ¿verdad?, de los ODS, la necesidad de establecer redes de colaboración entre profesionales, técnicos y voluntarios para desarrollar los resultados de los proyectos de mediación cultural en las comunidades. El intercambio de experiencias, recursos, conocimientos entre esos y los participantes fue vital para fortalecer estas propuestas. No solo se trataba de los profesionales de museos trabajando con profesionales de museos belgas, el salvadoreños, y entre profesionales de museos creando estos recursos. Se tuvo que hacer uso de las alianzas estratégicas también y de los recursos disponibles que están para eso, para usarse, y en este momento entra como actor clave también el 3D Lab, el Fab Lab, que se mencionaba en el discurso inicial, y más adelante también un estudio creativo llamado Lero Studio, que se encargó de acelerar esta fabricación. Y esos son los resultados preliminares en general, y tenemos un esbozo de todas las maletas que tenemos, el cual podemos pasar muy brevemente.
Bueno, muy buenos días, autoridades universitarias, doctora López Guevara, doctora Calles, maestro y arquitecto Rafael Alas, maestra Campos, colega de investigación, doctor Julio Martínez, estimados estudiantes. Como ya vieron ustedes en este pequeño, digamos, video, se ve lo llamativo que resulta uno de estos toolkits o valijas, maletas didácticas, ¿verdad? Hace exactamente 2 años y 8 meses estábamos acá reunidos en este mismo salón para dar inicio a lo que hoy, pues, felizmente estamos entregando en su primera parte, ¿no? Un producto que es también hijo de un proceso de acercamiento entre museos y comunidades. Generalmente se ha creído que los museos son lugares silentes, estáticos, en donde están habitados incluso hasta por fantasmas, ¿no? ¿Verdad? Las producciones hollywoodenses nos hacen un poco un guiño, pero hasta eso pues resulta interesante porque últimamente, en los últimos 50 años más o menos, gracias a la museología, que es una ciencia que surge tras el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, el señor Georges Rivière es uno de los que sistematizan todo este conocimiento de experiencias, todas estas experiencias museales, hacen del museo una de las entidades más pujantes y dinámicas en la sociedad actual, ¿verdad? Nosotros no pretendemos imponer una verdad, el museo tiene sus propias dinámicas sociales, ¿verdad? El museo establece nexos con sus comunidades respectivas o con ese gran público, pero el museo está allí, en un solo lugar. Este proyecto nace de esa necesidad también del museo de comunicar, de poner en contexto de transmisión los contenidos que se generan dentro de él. Ya no a una comunidad en específica, sino gracias a la movilidad de este proyecto, entonces el museo puede viajar por medio de esta maleta y llevar por medio de actividades lúdicas el conocimiento. Un conocimiento que se adquiere desde una manera sensorial, soplando, tocando, ya no solo observando. Esa es otra de las características del museo en su génesis, ¿no? Todo está sujeto a operaciones visuales. Hay que leer, hay que observar y nada más. Pero gracias a las nuevas tecnologías, el museo se hace más interactivo. Yo recuerdo que Felipe Lacotio decía también que hoy ya no se cierra el museo, hoy se apaga el museo, dado que también es uno de los lugares en donde concurren las nuevas tecnologías, ¿verdad? Especialmente en los discursos museográficos. Como decía Cesare Brandi también, la museografía es ese cuadrilátero donde confluyen tecnologías, técnicas artísticas, literatura, conservación, restauración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aprovechando todo ese cúmulo que tiene el museo ahora, el museo no hace que venga la gente. Hoy el museo, con este proyecto, los museos van hacia donde está la gente. Eso porque también, como decía nuestra vicerrectora de investigaciones, los museos sintieron esa presión a que los puso el COVID, ¿verdad? La pandemia. Creo que nunca el mundo había experimentado un paro tan fuerte, un colapso. En arqueología nosotros le llamamos colapso a ese descenso de actividades en una sociedad, y prácticamente eso es lo que fue lo que presentó la pandemia, ¿no? Todavía se están sintiendo sus implicaciones económicas. Todavía en el aspecto de educación hay estudiantes que todavía no pueden alcanzar las escuelas universitarias, ya no pueden derivar todavía eso, ¿verdad? Pero entonces este proyecto muy interesante fue el que ha comenzado tal vez a cambiar de una manera muy pequeña la cotidianidad de esos museos. La cotidianidad es aquel seguimiento rutinario, pero los cambios culturales en esa cotidianidad son los que van dando la pauta para un desarrollo ulterior, para un desarrollo más fuerte. Entonces, es posible, creemos en ICOM y en la Universidad Tecnológica, que quizás esto sea tal vez la semilla
de una modalidad museal que se haga más fuerte en los próximos años. A continuación yo pues voy a resumir las actividades de cada una de las cajas de las maletas. Ustedes vieron qué bonita estaba la maleta del Team Marín, ¿no? Muy llamativa. Tenemos 11 museos, tenemos 11 propuestas, unas de ellas fueron abandonadas, ¿verdad? Pero tenemos, la mayoría de las propuestas las tenemos acá. Y una de las primeras propuestas es la del Marte, ¿no? El Marte es una institución museal muy dinámica, muy rápida, y pues aquí tenemos sus guías didácticas. Ya sabemos que la metodología y también la temática principal del Marte es el consumo del arte, de las artes, ¿verdad? Especialmente las artes visuales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos también parte de algunos datos que nos transfirieron ya. Desde hace un año el Marte puso sus maletas didácticas a funcionar y ha tenido hasta el momento un alcance de 1.447 estudiantes y una veintena de centros educativos alcanzados por estas maletas. En este caso se diseñaron como carteritas, ¿no? Entonces se les obsequiaron a estos centros estudiantiles para que los docentes fueran como mediadores para poder facilitar el contenido del discurso museológico del museo, ¿no? Y lo interesante en este caso es que se obtuvieron de regreso 12 informes de los mismos docentes, de cómo había sido la actividad cada uno de ellos, ¿verdad? Eso es importante porque entonces cerramos el circuito de comunicación. La comunicación no es solamente que yo tenga un discurso que decir o emitir, debe haber un receptor, pero este receptor también, aparte de recibir ese mensaje, lo devuelve. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un proceso de interpretación. Y como decía la maestra Campos, el museo ya ahora no solo investiga y conserva el patrimonio, sino que lo interpreta. Es decir, tiene que darle un sentido a todo ese montón de cosas que tiene puestas en las paredes o que tiene también puestas en las vitrinas. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué cuidan tanto esos cacharros viejos que están allá en el Museo de Antropología? Porque aquí la universidad tiene un museo universitario solo para la comunidad. Yo participé, Melissa también participó en esos procesos museales, ¿no? ¿Verdad? Esto quiere decir que el museo es una institución comunicante. ¿Y cuál es en toda esa intertextualidad del discurso museológico? Es sensibilizar a la comunidad sobre su patrimonio cultural, en la medida de fortalecer su identidad y su sentido de pertenencia a un grupo social determinado, a un grupo cultural determinado. Ustedes dirán, ¿por qué somos salvadoreños? Bueno, porque comemos pupusas. Pero eso no es solo, ese es solo un aspecto muy pequeño de ser salvadoreño, porque somos creativos, porque tenemos cerámica, o porque utilizamos los lenguajes artísticos desde hace 2000 años para resolver nuestra cotidiana, nuestra problemática diaria. Eso es ya algo más fuerte, ¿verdad? Entonces, también muy interesante es el caso de la valija del Museo de Historia Militar. En este caso nos topamos con un pequeño problema, porque ¿cómo podíamos hablar de una institución que últimamente ha sido bastante cuestionada por su papel en la historia, ¿verdad? Pero buscamos una propuesta de hacerlo en función de la génesis de nuestra nación salvadoreña, es decir, en el periodo de independencia, ¿verdad? Para no caer en sesgos ideológicos, porque eso podía afectar también el contenido. Ojo, el museo es excelente por medio del cual podemos presentar como villanos o como héroes a todas las personas. El museólogo, en especial el curador, tiene esa tarea, ¿no?, de justipreciar el papel histórico de cada una de las instituciones y sus representantes o los actores sociales de determinado periodo histórico o protagonistas culturales, artistas, pintores, músicos, etc. Entonces decidimos que podíamos hacerlo desde la génesis de El Salvador en los tiempos de la independencia, y para eso nos fuimos con actividades propias del siglo XIX para fomentar el amor por la historia de los estudiantes. Por eso concebimos como un baúl, de manera que abrir el baúl de la historia, abrir el baúl de los recuerdos, ¿no? En el caso del Museo Forma, tiene la particularidad de ser el primer museo de arte en el país. Se fundó en los años 80 gracias al papel de Julia Díaz, una artista que vale por tres. Primero, porque fue mujer y se atrevió a ser una mujer artista en los años 50, cuando el panorama estaba completamente dominado por hombres. Dos, porque también
ella legó su colección para formar, fue una gestora cultural de bastante fuerza, de mucho empuje, ¿verdad? Y 3, porque esencialmente siempre tuvo un valor identitario a través de su lenguaje plástico, especialmente la maternidad, ¿verdad? Entonces, aquí se propone, pues, de acuerdo a la concepción de los señores del Museo Forma, una operación visual, ¿verdad? Un examen detenido de láminas de color, ¿verdad? Y sobre todo de aquellos pintores que han puesto ladrillos importantes en la construcción de nuestra historia de las artes, que también en parte es la construcción de nuestra identidad. Este fue uno de los proyectos más interesantes, precisamente por su nivel de compromiso. Hablo del Centro de Arte para la Paz, ¿verdad? Puesto que la temática elegida por la representante era la prevención y la mitigación de los efectos antrópicos sobre el museo, sobre el lago de Suchitlán. Todos sabemos que Suchitoto tiene su lago artificial, ¿no? Que fue producto por el embalse de la represa en cuestiones, pero hay un alto grado de contaminación. Entonces, Ana Mata Parducci me decía que quería abordar desde los juegos para saber cómo enrumbar a las nuevas generaciones para salvar y para que aprendieran a limpiar el lago, ¿verdad? Precisamente porque estamos a niveles límites en cuanto a contaminación y polución, ¿verdad? Ustedes no sé si se habrán fijado lo que ha pasado últimamente, que en Honduras el aire tenía niveles altamente tóxicos y no se recomendaba a nadie salir a la calle, ¿no? Igual acá estábamos en un 75 unidades, parece, hasta hace unos 2 días. ¿Qué pasa con eso? No estamos siendo responsables con nuestro medio ambiente. Y quiere decir que ahora el museo no solo es una institución comunicante en cuanto a cultura y artes e historia se refiere. Estamos ampliando el concepto de museos a una entidad que aboga también por la relación entre el ser humano y su medio ambiente. Precisamente es lo que estudiamos los arqueólogos, los colapsos de las civilizaciones. Y lo que pasó hace unos 1300 años, cuando se dio el clásico tardío y su colapso correspondiente con las civilizaciones mayas, los pueblos mayas en el área de Petén y de las tierras altas, es que tuvieron un colapso medioambiental. Y tras el colapso medioambiental vino el colapso político. Entonces vino el resquebrajamiento y el derrumbe de todas estas culturas. Y es precisamente lo que quizás nos esté pasando a nosotros. El mensaje de los mayas fue claro. Por mantener sus ciudades y su competencia, entonces destruyeron su medio ambiente. Fíjense si no estamos haciendo nosotros lo mismo, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar, pero desde ese punto de vista es valedero el discurso del Centro de Arte para la Paz. El MUNA también tuvo otro objetivo en su maleta didáctica. El MUNA lo que tuvo es nuestra identidad a través de los tiempos. Para esto se produjo material tiflológico. El material tiflológico es todo aquel material réplica que sirve para palpar, para observar detenidamente, para tocar, para sentir, para tener una experiencia sensorial distinta a la que se tiene en la mayoría de museos, donde todo se observa, donde todo se mira. Aquí lo que tenemos es la creación de algunas réplicas. Esto incluía una estructura del Carmen del periodo preclásico temprano, de hace unos 3.400 a 4.000 años de edad, y las réplicas de distintos periodos culturales en la época prehispánica. Una biznaga, como vemos acá, que estaba en Cihuatán, esta es la reproducción de una biznaga. Una perfumera que fue encontrada en Tazumal, donde es clara evidencia del contacto maya que hubo entre Tazumal y el área oriental de Honduras. Y el disco de Loma China, el famoso disco de Loma China. Todas estas piezas están exhibidas en el Museo Nacional de Antropología. Para eso se hicieron estas réplicas. ¿Cuál es el papel primordial de las réplicas? Que tú puedes tocarlas, puedes accesar a ellas y puedes sentirlas. La actividad es netamente sensorial. El conocimiento se construye así, tocando, sintiendo, ¿verdad? Pongan en cuenta ustedes, por ejemplo, un noticiero que no tenga voz. Encendemos nuestro televisor y empieza el presentador. Ustedes no hay una interpretación, no hay una comunicación, por ende no hay una interpretación. Entonces muchas veces estas piezas están mudas. El caso del Museo Regional de Oriente, amén de decir que estos son los museos, es la presencia de los museos nacionales dentro del proyecto. Lo que me alegra decir es que tuvimos la participación de museos privados y también museos nacionales, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo, fomentar la identidad y la creatividad
por medio de la aplicación de antiguas técnicas de producción cerámica. Aquí tenemos material de plastilina, materiales modernos, pero la idea es fomentar esa creatividad. ¿Cuál es el mayor patrimonio del salvadoreño? Pues su ingeniosidad, ¿no? La capacidad que tiene para resolver sus problemas. Ustedes tienen esa capacidad. Lo que necesitamos es educar esta capacidad para producir personas que sean ya mucho más ingeniosas y amor a la disciplina. Bien, vamos finalizando, ¿verdad? Que hay unos bocetos sobre lo que se hizo para entonces. Este proceso no es espontáneo, sino que tuvo una serie de actividades y reuniones previas, de que se ajustaran y se adaptaran a la temática de cada uno de los museos. Tenemos el Museo de Historia Natural, que voy a resumirlo de la siguiente manera. Teníamos 2 museos enfocados en el área de medio ambiente, el Centro de Arte para la Paz y el Museo de Historia Natural, pero el discurso de ellos es un tanto distinto. El Centro de Arte para la Paz hace hincapié en la relación destructiva que tenemos como seres humanos con el medio ambiente, y el Museo de Historia Natural hizo hincapié en el estudio de ese medio ambiente para poder conservarlo. Entonces tenemos dos discursos con distintos actividades, pero con un solo punto en común: el medio ambiente, nuestro medio ambiente y su evolución de acuerdo a nuestra incidencia en él. Siguiente, por favor. En la Pinacoteca de la Universidad Don Bosco también fue uno de los centros que se acercaron. Esto es bien importante porque esto es producto de la donación de una colección pictórica del maestro Armando Solís, ¿verdad? Es una colección eminentemente de arte contemporáneo. Entonces, igual, tenemos otro espacio de artes visuales que se une a esta tarea de comunicar, que es lo que ustedes estudian bastante, ¿no? No todo es mudo, en el museo no todo guarda silencio. Es cuestión de que nosotros también sepamos hacerle ver a la comunidad que puede despertarse. Bien, siguiente. Aquí tenemos otro boceto, ¿verdad?, del Banco Central de Reserva. El Banco Central apostó por una maleta didáctica que llevara la historia del Colón. Ustedes saben que el Colón tiene 2 familias. La primera familia se emitió bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? El Colón ya existía desde 1892, pero el billete de Colón no existió sino hasta 1934. Y la segunda, que fue emitida a finales de los años 90, la segunda familia, ¿verdad?, con más billetes, ¿verdad? Y esta es una reproducción tiflológica también para todo el público no vidente, para que puedan palpar las formas del billete. Amén de decir que esta es una de las reproducciones que se hacen acá en el taller de reproducción 3D de nuestra universidad. Entonces, aquí tenemos un punto bien interesante: la inclusión de público no vidente, ¿verdad?, que es un público muy importante para nosotros y que también, en cierta manera, nos ayuda a entender cómo es que aquellas personas que no cuentan con el sentido visual pueden sentir el mundo, pueden tener una percepción de las cosas que les rodean. Bien, ok, entonces esta es una pequeña muestra, ¿verdad? Dentro de poco mi compañera les dará a conocer la actividad de la presentación de las maletas didácticas, ¿verdad? Entonces quiero agradecer una vez más a la Universidad Tecnológica y a ICOM el que me hayan posibilitado la participación en este proyecto. Esta es la primera entrega, digamos, porque en realidad vamos a seguir midiendo la incidencia de las cajas para formar una segunda entrega y ver el poder de comunicación que tienen los museos y cómo se unen, cómo son capaces estos de organizarse y alcanzar un sentido en común. Muchísimas gracias. Ya para terminar, las conclusiones pues se basan en todo lo que les hemos hablado, trabajar, que se resume pues en entender nuestro contexto, trabajar en equipo y fomentar estos espacios equitativos y accesibles, inclusivos. Y pues nada más mencionarles, reinvitarlos a esta actividad que es un producto ya derivado de esta investigación, que es la actividad que se dará el día de mañana a partir de las 11 de la mañana en el Museo Tin Marín, de 11 a 4 de la tarde. Van a estar 8 de las 10 maletas que se realizaron, van a estar ahí de manera simultánea, dispuestas a manera de un circuito, para que todos los que nos acerquemos podamos conocer ya en la puesta en práctica esas maletas y todo el trabajo que se hizo durante esos 2 años que les hemos compartido. Y también como parte pues de la formación, siendo pues,
también una institución educativa. Vamos por la apuesta de la formación de los profesionales, el fortalecimiento de las capacidades, de las competencias y capacidades de los profesionales en museos. Y así el lunes, a partir del lunes, se inicia una serie de un proceso formativo de exploración creativa bajo esta artista, Sara Buloni, que será la facilitadora, la mediadora en este proceso de formación, con toda su experiencia que tiene pues, como artista y también como parte del área educativa del Museo Marte. Este sí es exclusivamente para los profesionales de museos que se inscribieron, y pues no podemos terminar acá sin un recuerdo al fundador de esta casa de estudios y sus palabras tan vigentes que aplica a los museos, en el que recordamos que debemos renunciar a lo absolutamente previsto, aprender a considerar las opciones ante el cambio, confirmar lo nuevo sin convertirlo en tradición, ser distintos sin temor a hacerlo, y solo así podemos enfrentar el futuro. Sigamos trabajando por la educación y la investigación en los museos. Muchas gracias. Si gustan, pueden quedarse aquí adelante. Les damos las gracias a nuestros ponentes por la presentación de la investigación realizada. En este momento damos paso a un espacio para que puedan realizar sus preguntas a los investigadores. Estamos en el Museo de la Universidad Tecnológica, nuestra casa de estudio fue la sede de este proceso formativo. El museo tiene ya una experiencia en experiencias educativas. Está en proceso de este proceso de formación, también va a participar en el proceso formativo de la creación. Diversos proyectos, responsabilidades, pues no permitieron que tuviera nuestra propia caja aquí, por eso no está en esas láminas. Pero pues en un futuro, de hecho pensamos, y de eso pues, desde la Dirección de Investigaciones, crear una propia maleta en el tema de las migraciones, ya con la experiencia de este proyecto. Quizás lo ideal sería que todos los museos participaran, ¿no? Y que quizás esta sea una onda como el agua, ¿no? Que se va expandiendo, ¿verdad? Yo también pues me pongo triste que el museo esté ausente, ¿verdad? Por diversos motivos, no sé cuáles son, pero sí me gustaría mucho, porque siempre la universidad ha marcado el paso en estas cuestiones, ¿verdad? Así es que yo quisiera alentar a la universidad para que el museo participe más. Por otra parte, quizás lo mejor sea también que una vez consolidada la experiencia que tenemos en la praxis de la movilidad de estos museos a través de sus maletas, vayamos diciéndole a los museos de otras comunidades que se acerquen. Porque la verdad es que el patrimonio no es solo del Estado, la identidad no es solo del Estado o del gobierno, la identidad es algo que llevamos implícito en nuestra propia cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de resolver los problemas diarios, ¿verdad? Y por ende el patrimonio, tangible e intangible, es también responsabilidad de la comunidad. Hay una área especializada en la arqueología pública. Y la arqueología pública lo que hace es acercar la comunidad hacia las operaciones arqueológicas, hacia esa sensibilización del patrimonio histórico y arqueológico para sentir lo suyo. Entonces también es una prioridad. ¿Por qué? Porque estos procesos fortalecen la identidad y la pertenencia. Si hay algo triste es andar náufrago, ¿verdad? No tener a dónde asirse, un asidero, ¿verdad? Miren que muchos salvadoreños que están afuera vienen acá con una mayor pasión por las cosas que son netamente salvadoreñas. Ahí los ven poblar las pupuserías, ahí los ven poblar, que he tenido que guiar a veces hasta gente de afuera a museos, por ejemplo. Entonces ojalá que esto sea como una cadena, una reacción en cadena, ¿no? Y aprovechamos también este espacio para invitar a los estudiantes al programa de pasantes de investigación, de ayudantes de investigación,
porque a través de la Dirección de Investigaciones creamos proyectos como este y como el que vamos a hacer, el que les menciono para la Semana del Migrante, una maleta didáctica en la que nos podemos servir de sus procesos formativos también en comunicación para ayudarnos también a crear estos discursos y estos diálogos comunicativos y de mediación entre un fenómeno migratorio y la comunidad educativa, que es a quien se va a dirigir esta cajita. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Algún comentario, preguntas? Gracias, buenos días. Felicidades por la presentación a los dos. Es una gran investigación muy importante para el patrimonio cultural de nuestro país y de los museos. Mi pregunta es, ¿qué criterios se toman en cuenta para la elección de las actividades que van en cada maleta? Bueno, primordialmente es la temática de cada museo, ¿verdad? Y las experiencias que este museo ha tenido con respecto a esa temática, ¿verdad? Y luego también se considera una selección, un universo de actividades a desarrollar. Las actividades que más estén más acordes a la naturaleza de las colecciones, por ejemplo, y de su temática o de la interpretación, son las que se seleccionan. Porque aquí con cada maleta hemos tenido una serie de actividades que se van descartando, en algunos casos se han vuelto a retomar y en otros casos se descartan, como repetía, ¿no? Entonces, hay una serie de actividades, hay una serie de reuniones, ¿no? El proceso metodológico es la conversación, la entrevista para saber, y las impresiones que tiene el encargado de cada maleta con respecto a su público. Aquí hemos visto nosotros que estos mediadores, qué tanto conocen a su público, es decir, qué tanto están en contacto con esa comunidad, qué preguntas les hace, cuáles actividades, porque la mayoría de museos, cuando empezamos acá en este salón, todos sabían ya que era sacar el museo a la calle, pero no para todos era nuevo empacar el museo y meterlo a un carro. Entonces, lógico, cuando tú tienes la calle, tú te extiendes y allí desarrollas todo. Entonces, implicó también seleccionar aquellos temas más capitales con respecto a la temática especializada del museo. Es lo que te podría decir. Gracias. Buenos días. Mi pregunta va dirigido más que todo en la parte del turismo. Bueno, hoy vimos que han retirado el piso del Palacio Nacional. Conocer este punto de vista sobre el museo y el patrimonio de nuestro país es súper interesante, ya que, a ver, los turistas vienen no a ver qué tan moderno está el país, sino la cultura que tenemos y de lo que fuimos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto afectaría esta parte de que están retirando? Lo podemos ver bien insignificante, de un suelo, vean, ¿qué es eso? Pero a la larga describe quiénes fuimos, y a medida de que conocemos quiénes fuimos, también podemos conocer quiénes somos y quiénes vamos a ser. Entonces, mi pregunta va dirigido más que todo en eso. Y no solo en la parte de, bueno, ahorita lo estoy ejemplificando con el Palacio Nacional, pero quizás hay muchos patrimonios que tenemos que no han sido tan resaltados en las redes sociales, que están siendo modificados. Entonces, de una u otra manera, pudiera afectar esta parte turística, que prácticamente es el ingreso de nuestra economía, ¿no? Muy buen comentario el que nos acabas de hacer también, ¿verdad? Yo no solo quisiera dar mi respuesta, también Rafael, que es arquitecto, también nos pudiera dar un comentario sobre eso, Rafael. Desde la arquitectura, yo tengo mi comentario desde la arqueología histórica o desde la museología, Melissa también. Ahorita. Ahí está, gracias. Gracias. Bueno, para relacionarlo con el ámbito de nuestro comité,
los museos tienen como uno de sus principales líneas la conservación del patrimonio cultural y natural. Esto bajo el mismo ser de los museos, que las colecciones tienen que ver mucho con este patrimonio. Entonces, lo que nosotros debemos de tener como misión es la conservación del patrimonio. Entendemos que la cultura es un aspecto cambiante, que siempre hay, y ustedes lo viven a diario, como nuestras manifestaciones culturales con el paso del tiempo pueden cambiar, pero siempre hay un componente de preservar herencias arquitectónicas, artísticas, tradiciones como aspectos de nuestra identidad. Así que yo creo que debemos de ser difusores, y ustedes lo pueden hacer, de la importancia de preservar el patrimonio cultural como parte de nuestra herencia, ¿no? Y yo creo que tenemos que insistir mucho más en eso, ¿no? Hay criterios también, y todos quisiéramos conocer más sobre los criterios de intervención que se están dando ahorita en esta coyuntura, cuál es la justificación, etcétera, ¿no? Y realmente también tenemos que ser, ante estas situaciones que tienen que ver con el turismo, de ser siempre honestos, pues, y no propiciar, digamos, interpretaciones que podrían ser erróneas, ¿no? Yo creo que la preservación del patrimonio debe ser algo que nos motive para definitivamente presentar esta imagen cultural como una herencia salvadoreña, ¿no? Bueno, gracias, Rafael. Bueno, yo voy a dar mi comentario breve. Yo no pertenezco a ninguna institución, ¿verdad? Ahora sí trabajo con instituciones, ¿verdad? Y bueno, en primer lugar, esto constituye un atropello, ¿no? Porque son inmuebles que están sometidos a un régimen de conservación, ¿verdad? Y entonces esto que vemos también nos sirve como un indicativo de lo sensible que está la población ante este tipo de acciones. Hay mucha gente que sí se ha pronunciado, y eso está muy bien. No que hayan derribado, que hayan arrancado las losas, no, ¿verdad? Pero la gente está tratando de, como dice el arquitecto, de saber qué pasó. No hay mayor información, ¿verdad? Entonces, por otra parte también es preciso que ustedes, como futuros profesionales, examinen a conciencia este tipo de hechos y los estudian objetivamente, para no ser parte de ese tipo de acciones, ¿verdad? Ustedes también son, en cierto modo, usuarios de este patrimonio, nosotros también, y deben de estar al tanto de lo que pasa y pronunciarse. Bueno, entonces, por favor, no vayan a permitir que vayan a entrar aquí, porque si no nos quitan las baldosas tan lindas que tenemos en este piso, ¿verdad? Son obras únicas. El patrimonio es patrimonio por su unicidad, por su criterio de rareza, y debe de conservarse, ¿verdad? No, y si no se puede conservar, entonces se procede a una restauración, pero eso es cuando está bien destruido, bien deteriorado, ¿verdad? Entonces no me cabe a mí, esa es mi respuesta personal, no me cabe a mí lo que están haciendo, ¿verdad? Debemos de cuidar el patrimonio cultural de la universidad, porque hasta cierto punto ya son de los pocos edificios que resguarda la universidad, como el del MUA, de los pisos del MUA, que tienen este tipo de ladrillos. Que es más, hay que estudiarlos y clasificarlos si se puede, para contribuir a una futura musealización, ¿no?, de todos estos productos. Gracias. Muy bien, si no hay una última pregunta, vamos a continuación. La doctora Noris López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social, hará la entrega de diplomas a los ponentes, y el diploma se lee de la siguiente manera.
La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, a través de su Dirección de Investigaciones, extiende el presente Diploma A por su valiosa participación como ponente en la conferencia Acercamiento de los museos a las comunidades salvadoreñas en el contexto de la pandemia COVID-19, Museos más cerca, fase 2. Disertada en esta Casa de Estudios Superiores el 24 de mayo del 2024, San Salvador, 24 de mayo del 2024, firman la doctora Noris Isabel López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social. Igualmente firma doctora Camila Calles Minero, directora de Investigaciones. En estos momentos invitamos a la licenciada Melissa Regina Campos para la entrega de su diploma. Felicitaciones y muchas gracias. Igualmente invitamos al licenciado Leonardo Regalado. Muchas gracias, licenciado Regalado, por haber compartido con nosotros sus conocimientos, las conclusiones pues a las que se ha llegado también en este trabajo, y felicitarle por su participación tan activa también que ha tenido, y particularmente pues en el desarrollo de su tesis. También sabemos que hizo uso de las nuevas tecnologías, y es importante destacar que en trabajos como los que hemos conocido esta mañana, vemos cómo el trabajo en equipo es fundamental, multidisciplinario, ¿verdad? Que en este caso vemos las ciencias sociales y las humanidades de la mano también de la tecnología, de la creatividad, del diseño, que es lo que hacen posible también las maletas didácticas, ¿verdad? Los toolkits. Así que felicitaciones y gracias por el tiempo que nos han dedicado esta mañana a conocer de estos proyectos innovadores. Gracias. Así hemos finalizado la presentación de la investigación. Agradecemos a los asistentes presenciales y en línea por hacer tiempo en sus agendas para conocer y compartir con nosotros sobre este importante tema. Feliz día.